Bueno, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a todos, nos alegra mucho tenerlos nuevamente acá. ¿Sí están viendo los Juegos Olímpicos o no? Tienen cara de trasnochados algunos porque estuvieron viendo los Juegos Olímpicos. Dile al que tienes al lado, no es necesario preocuparse. Y es que vivimos en un mundo, quiero antes de empezar saludar a todos los que están conectados, quería pedirles el favor, pueden escribir ahí en el chat si se escucha bien. Es que hoy estamos con un sonido nuevo y tenemos algunos problemas, pues tuvimos algunos problemas, pero no sé si me pueden escribir ahí en el chat los que están conectados por internet. Si se escucha bien, les agradecemos mucho. Entonces no es necesario preocuparse. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 4. Gracias, Antonio. Antonio está acá, pero escribió. No, alguien que no esté acá, por favor. Bien, gracias. No, pero me gusta la iniciativa. Yo dije, uy, ¿dónde está en la casa? Y lo vi ahí. Filipenses 4:6 dice, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. La Biblia tiene muchas versiones. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente y leo la Reina Valera porque crecí con ella y se me hace que es espectacular. Pero la Nueva Traducción Viviente también nos aclara algunos versículos. Entonces, en la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces Dios nos enseña en su palabra que no es necesario vivir preocupados. Pero la preocupación es algo que tiene al mundo entero. Como que de todos vivimos preocupados, todos nos afanamos, todos pensamos qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar el arriendo, ahorita en esta pandemia que me quedé sin trabajo, cómo voy a proveer, tantas cosas. Cuando empezó la pandemia y empezaron a pasar que las iglesias se tuvieron que cerrar y todo, nosotros pasamos un momento difícil porque teníamos arrendado una sede, un lugar que ustedes conocen, algunos de ustedes, y nos quedaban como 8 meses, 9 meses de contrato y era con una inmobiliaria y entonces empezó el problema de la pandemia y dijimos y ahora no nos seguimos reuniendo, pero el arriendo siguió pues corriendo, los servicios todos, y los 2 primeros meses como que logramos soportar los gastos sin reunirnos. Eso nos obligó también a hacer las transmisiones en vivo, a comprar cámaras y a empezar a trabajar en esto. Pero hubo un momento donde yo me estresé porque la inmobiliaria nos mandó una carta que nosotros teníamos que seguir con el contrato hasta el final y empezamos a llamar al que era el dueño de ese lugar y yo estaba preocupado porque ¿cómo vamos a pagar, Señor, si no estamos recibiendo dinero? ¿Cómo vamos a pagar los gastos? Pero Dios puso en nuestro corazón este versículo y nos dijo, no estén afanados, oren. Y empezamos a orar y Dios tocó a ese señor y nos hizo 2 meses, nos rebajó 2 meses de arriendo a la mitad y estuvimos tranquilos, pero estábamos mandando cartas, queremos entregar, y no nos recibían el lugar, no nos lo recibían. Y cada mes cuando estábamos de pronto asustados, preocupados, nosotros orábamos y Dios hacía algo, proveía de alguna manera. Conocimos a un pastor amado que es el pastor Jorge Cárdenas, que él tiene una iglesia en Houston, en Katy, en los Estados Unidos. Y cuando empezó la pandemia estábamos preocupados cómo vamos a hacer y Dios tocó el corazón de él
y él nos mandaba dólares a varios pastores acá en Colombia. Y Dios mostraba que uno no tiene por qué preocuparse porque Dios tiene el control siempre de todo. Y cuando decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Dios ponía a alguien. Entonces la Biblia dice, no estén preocupados, no estén ansiosos, no estén afanados, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Sino que dice la Biblia, más bien en lugar de estar preocupados, dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Entonces, cuando uno está asustado, cuando uno está preocupado, cuando uno se quedó sin trabajo, cuando el hogar está pasando por un momento en que no sé, hay un tema de un divorcio, de una separación, lo que uno tiene que hacer es orar. Diga conmigo, lo que tengo que hacer es orar. Pero uno como ser humano muchas veces se olvida de que lo que tiene que hacer es orar y pone su fe o su esperanza en otras cosas. Pero la Biblia nos enseña que no debe ser así, sino que debemos siempre buscar a Dios en toda situación. Cuando estemos enfermos, cuando estemos pasando un momento de desempleo, cuando estemos pasando un momento difícil en el hogar, cuando nuestros hijos estén pasando un momento difícil de rebeldía o algo así, lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Dios. ¿Qué es la palabra afán? La palabra afán significa preocupación extrema que sobrepasa los límites de lo sano. ¿Qué pasa? Algunas veces nos preocupamos tanto que no podemos dormir. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que le da insomnio porque está estresado? Que no puede dormir, que dice como, no puedo dormir, estoy estresado, Porque tenemos afán, porque tenemos ansiedad, y la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por gran inquietud y extrema inseguridad. Entonces, cuando uno está ansioso, cuando uno está afanado, cuando uno está preocupado, uno le estaba diciendo a Dios, Señor, no confío en ti. Señor, no estoy tranquilo. Y a Dios yo creo que eso no le agrada porque Dios quiere que le mostremos que estamos confiados, que estamos bien, que estamos viviendo momentos difíciles, pero estamos tranquilos porque Dios está con nosotros. Y en ese mismo verso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces, cuando uno está en un momento bien difícil de la vida y busca a Dios, viene una paz inexplicable. Y es como que uno está ahí en una situación tenaz, pero está tranquilo. Está tranquilo porque sabe que Dios tiene el control de todo. Entonces, una persona con afán y ansiedad, yo les voy a dar algunas características. No puede descansar, le cuesta trabajo dormir. Vive de mal genio. Le hablan y se pone furioso, causa peleas en la casa, porque está afanado, porque está angustiado. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para su familia porque está estresado, está preocupado, quiere solucionar los problemas en sus propias fuerzas. Y eso está mal porque Dios dice en su palabra que debemos descansar en Él. Y el estrés y la ansiedad causan problemas físicos. Estaba leyendo y en los Estados Unidos el afán y la ansiedad son la tercera causa de muerte más alta en los Estados Unidos. La gente está afanada, está preocupada de qué va a comer, de qué va a vestir, de qué va a hacer. Y si eso es allá, imagínense acá en Colombia con todo lo que ha pasado. Pero Dios puso en mi corazón esto para decirles, miren, no estén preocupados por el día de mañana. Si Dios nos dio este cuerpo, Dios nos va a dar alimento y vestido para que vivamos tranquilos. Entonces no estén asustados. Yo sé que es una temporada difícil, pero la Biblia lo dice, estén tranquilos. ¿Y qué dice Jesús acerca del afán? Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Hay mujeres que se preocupan tanto que tienen en la casa 40 pares de zapatos. ¿Cuántas hay así acá? y dicen, no tengo zapatos. Y uno va y mira el closet, Dios mío. Y uno con 2 parecitos ahí. Entonces no estén preocupados. Jesús les dijo, no se preocupen si tendrán suficiente ropa para vestir o alimento para comer.
Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Entonces dígale al que tiene al lado, tú eres más que una golondrina. Si tiene cara de loro, dígale, tú vales más que un papagayo. Dios dice que Él alimenta a las aves de los cielos, que ellas no hacen nada y Dios las alimenta, y dice, ustedes son mucho más valiosos para Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué estar preocupados. Y recuerdo un testimonio que me contó una persona que está ahorita acá en la iglesia, que es Elianis. Cuando empezó la pandemia y todo esto, ella me comentó cómo Dios hizo en su vida un milagro espectacular. Y le quitó el arriendo, le proveyó, la bendijo, porque Dios puede usar al que sea para bendecirnos, para suplir nuestras necesidades. Entonces no tenemos por qué estar asustados de qué voy a comer, de qué voy a hacer. Dios tiene el control. Y en el verso 25 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque tienen tan poca fe, no se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. La gente todo el tiempo está pensando, y cuando uno se levanta, el 95%, no sé cuánto, pero de la población mundial se levanta en busca de dinero, en busca de provisión, va a trabajar, va a buscar. Porque estamos en el mundo, pero Dios dice en su palabra, cuando uno se preocupa más por qué va a comer, por qué va a vestir, por qué va a hacer, y no por la relación que tiene con Dios, Dios dice en su palabra que se porta como un incrédulo. Porque los incrédulos se levantan buscando siempre la provisión, el vestido, el alimento. Y Dios dice, los que hacen así, los que piensan todo el tiempo en esto, son incrédulos. Pero dice, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Di conmigo, mi relación con Dios es lo más importante. Entonces, si uno centra el foco de su vida y se enfoca en buscar a Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. De darnos trabajo, de darnos provisión, de darnos comida, de alimentarnos. Pero tenemos que tener claro qué es lo primero en nuestra vida. Y hoy yo les pregunto, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Cuántas horas le dedicas a Dios en tu diario vivir? En los lunes, por ejemplo, que te levantas, ¿tomas un tiempo para hablar con Dios? ¿O sales corriendo a buscar lo que domina el pensamiento de todas las personas en este mundo? Porque Dios dice ahí, busquen el reino de Dios por encima de todo. ¿Me puedes poner ese versículo? Es el 31. Y Él les dará todo lo que necesiten. Si Dios nos dio este cuerpo, Él nos puede dar esta ropa. ¿Cuántos creen eso? Entonces no estemos preocupados. Ahora, una cosa es no preocuparse y otra es quedarse ahí durmiendo todo el día. Pero Dios quiere que estemos tranquilos, que durmamos tranquilos, que nuestro afán no sea el dinero, no sea cómo voy a comer, a pagar, a conseguir, porque Él dice, búsquenme primero a mí y yo les daré todo lo que ustedes necesitan. Y la humanidad corre detrás, y ahorita cuando mi hermana hablaba de que mucha gente hace muchas cosas porque creen que así van a ser salvos, y dan y hacen, pero el camino correcto para la salvación es recibir a Jesús. Pero lo que uno haga en la tierra, lo que uno siembre, la Biblia dice que Dios se lo recompensará, pero Dios quiere que nos centremos en Él. Y todo lo demás Dios se va a encargar de hacerlo.
Entonces no estemos afanosos, preocupados de no poder dormir, de estar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer esto? Sino busquemos a Dios por encima de todo. Y eso es fácil. Todos los días, 10 minutos, tómense un tiempo para hablar con Dios, para poner delante de Dios el día que viene. Entregárselo, buscarlo, y van a darse cuenta cómo Dios va a empezar a ayudarlos, porque Dios nos ayuda cuando lo ponemos en primer lugar a Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo vencer el afán y la ansiedad? ¿Cómo hago para no estresarme? ¿Cómo hago para no estar sufriendo? Porque tengo deudas, porque no tengo un trabajo, porque estoy pasando un momento de enfermedad. ¿Cómo hago? Y lo primero es no tener temor cuando vengan malas noticias. Quiero que abramos la Biblia en el Salmo 112, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y en el verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Qué significa eso? Les hago una pregunta, ¿los hijos de Dios recibimos malas noticias? ¿Sí o no? Sí. Cuando alguien les diga que usted siga a Jesús y nunca le va a pasar nada malo, les está diciendo mentiras. Porque Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes. Entonces, no es que no recibamos malas noticias, es que descansemos en Dios y estemos confiados en que Él hará algo nuevo. Cuando les vuelvo al cuento de la iglesia, como al tercer mes, nos bajaron el arriendo a la mitad, pagamos 2 meses, estábamos asustados y preocupados y desanimados diciendo todo lo que habíamos hecho, todos los arreglitos que le habíamos metido a ese lugar, el piso, las paredes, eso se perdió y ahora ¿cómo vamos a hacer? Y la inmobiliaria nos decía, nosotros le mandábamos cartas, queremos irnos, y nos decía, claro, paguen todos los meses que le falta y se pueden ir, pero eso era una multa alta y no teníamos forma de hacerlo. Pero empezamos a descansar en Dios. Y saben una cosa, cuando uno está confiado en Dios, Dios lo sorprende a uno con cosas mejores, porque nos trajo a este lugar y nos mostró que uno no tiene por qué preocuparse, porque cuando uno descansa en Dios, Dios se encarga de pelear las batallas de cada uno de ustedes. Entonces, cuando reciban una mala noticia, lo primero que tienen que hacer es ir al secreto y decirle, Señor, esto me está pasando. Les vuelvo al versículo, dice acá, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Por todo tenemos que orar y tenemos que descansar en Dios. La Biblia dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces le dan a uno una mala noticia, uno recibe la noticia, pero uno está tranquilo porque Dios tiene el control. No importa la noticia que estés recibiendo en este momento, lo que te haya dicho el médico, Dios tiene el control. Lo que te haya dicho el banco, Dios tiene el control. No tengas temor. Lo segundo es no pensar siempre lo peor. Y es que uno generalmente cuando le pasa algo, cuando recibe una noticia, uno piensa lo peor. Y el ser humano tiende a ser así. A uno le dan no sé, le duele un pie y uno piensa, me van a hacer cirugía. Yo me acuerdo hace como 2 meses que empecé a montar bicicleta ahí con Antonio que está acá y otras personas. Y llegué un día y me dolía la rodilla. Y le conté a una persona y me dijo, ay, te van a tener que operar. Y yo no, pero no le volví a contar nada. Pero uno tiende a pensar lo peor. Entonces yo después por la noche, ¿será que me tienen que operar? Y me imaginaba y todo entrando en muletas por acá, vendiendo la bicicleta. Bueno, una mano de cosas porque uno piensa lo peor. Y uno no puede dejar que Satanás le pongan pensamientos de que todo se acabó porque está pasando por un momento difícil, porque así no es. Pero uno se asusta y el ser humano tiende a pensar lo peor. ¿No les ha pasado que le dicen en la oficina, hey, su jefe necesita hablar con usted? Y usted piensa, me van a echar. ¿Qué hice? Y se pone uno a pensar, ¿qué me habrá pillado haciendo el jefe? Mira uno las cámaras. ¿Será que me espió en esta cama? Y uno empieza a imaginarse lo peor. Y llega donde el jefe lo quiere es ascender. Lo quiere invitar a comer a un almuerzo. Pero uno que está pensando, me van a echar. Porque uno como ser humano tiende a pensar lo peor.
Cuando yo era novio de Joa, un día me dijo, tenemos que hablar. Y yo dije, ay, se me va a terminar. De la que se va a perder esta vieja. Yo dije, no, si me termina está ciega. Y no era eso. Me pidió matrimonio. No, mentira, no. Pero no piensen siempre lo peor. Porque así somos. Pensamos lo peor. Nos llama el jefe, me van a echar. Le duele un pie, me van a operar. Todo es lo peor, siempre uno lo está pensando. Y eso hace que uno se afane, que uno se estrese, que uno no pueda dormir. Yo pensaba con lo de la iglesia, ¿cómo vamos a pagar? ¿Qué voy a hacer? Nos va a tocar vender los micrófonos, nos va a tocar vender. Y uno empieza a imaginarse una mano de cosas que no pasan. Y estaba leyendo en unos estudios y encontré que el 80% de las cosas malas que pensamos nunca pasan. Entonces uno piensa lo peor y no pasa. Y por eso uno se afana, se estresa, deja de confiar en Dios, no puede dormir, no come, vive de mal genio, se agarra con el uno, se agarra con el otro, por pensar lo peor. Lo tercero que tenemos que hacer es no meditar en lo malo. Efesios 6:16 dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Andrés, ¿me pasa el escudo de la fe, por favor? Para detener las flechas encendidas del enemigo, del diablo. Entonces yo tengo un escudo, mírenlo. Es como el del Capitán Planeta, pero criollo. Y esto es un escudo y se llama fe. Y la Biblia dice que cuando el diablo nos ponga pensamientos de destrucción, de muerte, de ruina, de escasez, de divorcio, nosotros levantemos un escudo que se llama fe. ¿Y eso qué significa? Cuando el diablo me diga, nunca va a conseguir trabajo, yo levanto un escudo que dice, mentira, porque Dios es mi proveedor y Él va a abrir caminos donde no los hay. Y entonces yo con el escudo de la fe, yo detengo los dardos del enemigo. ¿Y qué son los dardos del enemigo? Son pensamientos que Él pone. Y la Biblia dice que el enemigo, el diablo, porque vivimos en un mundo físico, pero está regido por un mundo espiritual. Por eso hay gente que no sé, está adicta todo el tiempo a las drogas. Hay algo en él espiritualmente que no se ha roto. Hay gente adicta a la pornografía. Hay algo en él espiritualmente que no se ha roto. ¿Por qué los ladrones roban? Porque el enemigo les pone pensamientos. Vaya, robe, haga eso. Entonces el enemigo pone pensamientos. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, esos pensamientos tienen que irse. Entonces no mediten en lo malo. ¿Qué les quiero decir? Si usted no tiene trabajo, no se siente de las 8 horas a meditar 6 horas que no tiene trabajo y a llorar. Es que no tengo trabajo, es que está difícil. Y se pone uno a meditar en eso y lo único que uno está haciendo es afanarse y estresarse más. Entonces no mediten en lo malo. No se centren en el problema. Si tu problema, no sé cuál sea tu problema, pero no te centres en tu problema. Dios dice en su palabra que con el escudo de la fe nosotros podemos detener las flechas del enemigo. Cuando el diablo les diga que se van a morir, que se van a quedar pobres, que nunca van a poder dejar ese vicio, que su hogar se va a destruir, ustedes levantan el escudo de la fe y dicen, mentiras, diablo, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice lo otro. Y así nosotros le hacemos frente al enemigo. Entonces, con el escudo de la fe vamos a poder defendernos de los pensamientos que pone el diablo. ¿Por qué les digo esto? Miren, ahorita con el COVID he podido hablar con personas que están asustadas. Tienen pánico de salir de la casa. Tienen pánico de eso, uno los va a saludar y esos lo tocan con el puñito así, pero asustados. Porque tienen miedo, porque el diablo les ha metido pensamientos. Usted se va a contagiar, se va a morir, usted va a dejar, bueno, y son puros pensamientos. Y hay gente que se centra en eso y empieza a meditar en eso todo el tiempo. Me voy a morir, me va a dar COVID, se lo voy a pegar al uno, al otro, esto va a ser terrible, no pueden dormir, no pueden salir de la casa, van a cualquier lugar y es temor. Yo no les estoy diciendo que no tengamos cuidado, obviamente sí, pero cuando esto entra en el tema de ponerse ya con un temor extremo, ansiedad, no es sano, eso no es sano, pero es porque están meditando en lo malo. Ven el noticiero, tantos contagiados y se asustan y solo temor. Pero tenemos que estar confiados en que Dios nos cuida. ¿Cuántos están confiados en que Dios los cuida? Prudentes,
pero confiados de que Dios está con nosotros. Entonces no tengamos temor. Por el contrario, meditemos en lo bueno. Meditemos en las promesas de Dios. El Salmo 1, versículo 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella. ¿Meditando en ella cuándo? ¿Cuándo? Día y noche. Cuando uno medita en la palabra de Dios, su pensamiento empieza a ser transformado. Cuando uno lee la Biblia y se apropia de ella y se enferma, uno sabe que puede declarar que Dios es su sanador y Dios lo sana. A mí me dio una cosa hace como un año, como 2 años, que se llama tinnitus. Y es una vibración en el oído, un zumbido, como si uno tuviera un zancudo de esos nocturnos, que algunos de ustedes se levantan a medianoche a darle almohadazos. Imagínense un zancudo de esos dentro del oído todo el tiempo. Y entonces me levanté una mañana con el zumbido y dije, uy, ¿qué pasa? Hice mi día normal, por la noche llegó la noche y no podía dormir. Y yo decía, ¿qué pasa? Esto no se me quita. Y cogí el celular y empecé a investigar. Y empecé a leer una mano de cosas que dice acerca de eso. Leí un testimonio de un señor que lleva 35 años con eso. Y dijo, esto es para toda la vida. Y el diablo me dijo, usted eso le va a durar toda la vida. Y yo le creí, y esa noche empecé a temblar, a sudar frío, no pude dormir. Recuerdo que me paré, llamé a mis papás, le dije, yo no pude dormir, y empezó un desespero tenaz. Medio dormí como 1 hora, ya de lo cansado que estaba, me levanté, en el día no se siente tanto, llegó otra vez la noche y otra vez empezó la ansiedad, el temor. Y otra vez yo con el celular meditando en lo malo, que esto nunca se va a quitar, que la causa es pérdida auditiva. Y empecé a meditar en eso. Duré como 1 semana que yo nunca había pensado en nada, pero como al 6º, 7º día, yo pensé y dije, si sigo así me lanzo por la ventana. No, pero lo pensé en serio. O sea, yo pensé en el suicidio. Obviamente no, porque me asomaba y decía, no, mejor me aguanto el pito. Y empecé a meditar en lo malo y empezó el temor. Fui donde un médico y me recetaron unas pastillas para la depresión que lo dejan a uno como ciego. Uno no ve cuando se las toma y se levanta, uno no ve nada, pero lo hacen dormir a uno. Entonces un médico me dijo, no, eso es tenaz, de pronto usted se quede así, eso es por la exposición al ruido. Y yo decía, ¿yo para qué canté en la iglesia cuando me le hice al lado a esos parlantes? Y empezó una lucha tremenda. Como al 6º, 7º día yo dije, no, yo soy un hijo de Dios. Y cambié el chip y dije, no voy a seguir leyendo esa porquería de noticias de internet, de información. Voy a empezar a oír prédicas de sanidad. Y empecé a poner prédicas de sanidad. Y escuchaba uno a otro. Decía que cuando Jesús murió en la cruz, Jesús llevó en la cruz nuestra enfermedad. Y yo empecé a declarar eso, Señor, tú me sanas con el pito ese. Me acuerdo que a medianoche era cuando más sonaba, me paraba y eso era... Y yo me hacía así y me pegaba. Era tenaz, por eso tengo esta parte de la cabeza como más sumida, de tantos manazos. Fue horrible. Y una vez que entré, vi a Juan Felipe y el diablo me dijo, no vas a disfrutar de él. Porque el diablo le pone a uno pensamientos para volverlo loco, para acabarlo. Y yo como les digo, como al 7º día dije, no, Señor. Y empecé a meditar en lo bueno. Porque la Biblia dice que los que meditan en lo bueno, Dios los sana, Dios los bendice, Dios los levanta. Y empecé a oír prédicas de sanidad. No era que estuviera trabajando con la mente y eso, no, estaba poniendo el escudo de la fe cuando Satanás me decía que yo me iba a quedar con ese problema toda la vida. Y pasó 1 semana y no pasó nada. Pero cuando yo tenía esos momentos, yo me paraba, me fui a dormir al cuarto de Juanfe porque estaba volviendo loca a Joa. La estaba enloqueciendo porque lloraba, me estresaba. Y en el cuarto de Juanfe empecé a declarar, tú eres mi sanador, Señor. Esto se va en el nombre de Jesús. Yo creo que tú me sanas, que tú moriste en la cruz y en la cruz me diste sanidad. Y empezó una batalla.
Empezó una batalla, pero cuando empecé a meditar en lo bueno, la paz de Dios vino sobre mí. Y cuando llegaba la noche, que era el momento más tenaz, porque la noche es lo más rico, ¿no? Cuando uno pone la cabeza en la almohada, ¿sí o no? Y los niños ya están dormidos, uy, qué gozo. ¿Sí o no? Uno dice, están dormidos, no tengo pito, gloria a Dios. Puedo ver algo en la televisión, puedo leer. Y llegó la noche y como estaba lleno de la palabra de Dios, como estaba declarando la palabra de Dios, miren, una paz extraña me invadió, porque tenía el pito, pero estaba tranquilo. No sé si me hago entender. Yo no sé tú qué problema tengas, pero si tú meditas en la palabra de Dios, Dios te va a dar paz. Y tú puedes estar en un problema o no, pero estás tranquilo porque Dios está contigo. En medio de la barca, ahí está. Ahí está. Y empecé a meditar. Pasaron como 2-3 semanas y no se me quitaba. Y yo dije, Señor, ¿esto qué pasa? Pero no bajé la guardia y seguí declarando y seguí creyendo. Y en ese cuarto hacía largas horas de oración, de guerra. Escuchaba música de adoración. Y les digo una cosa, pasó un mes y de meditar en la palabra y de creer que Dios me podía sanar. Hubo un momento en que me desperté un día y eso ya no estaba. Yo no podía de la alegría, yo saltaba, Señor, gloria a Dios, tú eres mi sanador. Y les digo esto es porque cuando uno está en momentos difíciles de la vida, uno lo que tiene que hacer es correr a los pies de Jesucristo y no llenarse la cabeza de basura porque se puede volver loco. Porque muchos se suicidan porque meditan en lo malo, meditan en lo difícil que está su vida, en todo lo que no han podido lograr, en todos los fracasos que han tenido, en que nunca les va a ir bien, y mucha gente opta por el camino más tremendo que es ese. Entonces no hagamos eso. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Diga conmigo, voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero. Dios dice eso. Si Dios dice que hagamos eso es porque Él sabe que cuando nosotros meditamos en lo bueno, nuestro pensamiento es transformado. Entonces nos pasa algo y ya no estamos diciendo me voy a morir, sino Dios me va a sanar y voy a contar el testimonio para que otros también sean sanos, para que otros también sean restaurados, para que otros también tengan fe y vean que Dios pelea nuestras batallas. Lo quinto que tenemos que hacer, entréguenle a Dios sus cargas. Yo no sé, pero muchas veces uno carga una maleta bien pesada, que son todos los problemas que uno tiene. Y uno carga con eso. Y se asusta, se preocupa. Pero Dios dice en su palabra que le entreguemos nuestra carga a Él y tomemos la carga de Él que es ligera, que es liviana. Y en 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Si alguno de ustedes no puede dormir, hoy antes de dormir dígale, Señor, yo te entrego este problema y descansen tranquilos que Dios va a cuidarlos. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. No carguen la ansiedad, no carguen la preocupación, no carguen el estrés, suéltenlo en las manos de Dios. Que no tengo trabajo, Señor, yo te entrego eso. Voy a seguir buscando y tú me vas a abrir el camino. Y en el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces en algún momento de la vida pasaremos momentos difíciles. Pero Dios dice acá en su palabra que no nos dejará para siempre caídos. ¿Cuántos creen eso? Puede que ahorita estés en la peor situación, pero yo te digo una cosa hoy por fe, Dios no te va a dejar ahí caído. Dios te va a levantar. Dios te va a dar más de lo que un día tú pediste y esperaste. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que bendice.
Amo esta palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No sigas cargando con esa deuda, con ese problema, entrégaselo a Dios y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios quiere restaurar las vidas nuestras porque Él nos ama. Tenemos que declarar las promesas de Dios. Cuando estés pasando por un momento de escasez, levántate y di: Señor, tú eres mi proveedor. Y el diablo te va a decir: usted nunca va a salir adelante, pero tú levantas el escudo de la fe y dices: no, Señor, Dios está conmigo. El diablo te dice: usted, su hogar nunca se va a arreglar. Tú levantas el escudo de la fe y dices: mentira, Satanás, lo que Dios unió, usted no lo va a poder separar. Y en la lucha que tú tengas, cualquiera que sea, tienes que pelear la batalla. Mi papá les ha contado lo que él atravesó en un momento de su vida. Le dio asma, se ahogaba, todo lo ahogaba y empezó una lucha tremenda. Y recuerdo que lo que él hizo cuando estaba en ese momento de que ya parecía que estuviera medio, porque andaba también con máscara, esos tapabocas pero reforzado, imagínense. Andaba con eso y yo lo veía y yo decía que estaba teniendo una lucha tremenda. Y recuerdo una vez que llegué a la casa y vi en las paredes los versículos de Dios acerca de sanidad. Y él los declaraba y él los confesaba. Y Dios poco a poco comenzó a restaurar su salud. Entonces tus batallas se ganan con fe, declarando y meditando la palabra de Dios. Dígale al que tiene al lado: no tienes por qué estar preocupado. Y Dios peleará por nosotros. Lo séptimo que yo les digo es: agradézcanle a Dios que Él va a actuar a su favor. En Isaías 49:25 dice: pero el Señor dice: los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo. Si alguien pelea contra ti, se está metiendo nada más y nada menos que con Dios. Si alguien pelea contra ti, tienes un Dios que te protege. Dice acá: yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Entonces no estamos solos. Dale, Alejito. Ahora no estamos solos. Dios está con nosotros. Y vuelvo al cuento de la iglesia. Cuando nos dijeron: tienen que pagar todo, nosotros empezamos a orar. Mandábamos cartas y no pasaba nada. Tienen que pagar. Y empezamos a orar y seguimos orando. Y Dios se levantó y peleó por nosotros. Y un día ellos nos dijeron, nosotros les dijimos: nosotros vamos a entregar. Nos dijeron: no pueden entregar, tienen que pagar la totalidad de la deuda que ustedes tienen. Y empezamos a decir: Señor, tú peleas por nosotros. Esto no es una guerra nuestra. Tú peleas por tus hijos. Nosotros te hemos servido, Señor. Nosotros hemos estado años sirviéndote. Queremos que pelees por nosotros, que te levantes. Y en esa temporada el gobierno sacó un decreto que favorecía al arrendador, al arrendatario. Y decía que la multa que tenía que pagar ya no era toda la multa, sino la tercera parte. Y cuando leímos eso, nosotros sabíamos que Dios estaba peleando, no solo por nosotros, sino por muchas personas que estaban pasando un momento tremendo en esa época. Y entregamos y vimos cómo Dios peleó nuestra batalla. No se las cuento con detalle porque ya no hay tiempo, pero quiero decirles una cosa: no se preocupen, no se estresen, no se afanen, descansen tranquilos. Busquen a Dios antes que todo. Busquen a Dios, pónganlo en primer lugar. Que Él sea el primero. Y Él va a cambiar sus vidas. Tienen luchas, si tienen luchas con vicios como el alcohol, como las drogas, como la fornicación, la pornografía,
Tomen la decisión y díganle: Señor, yo quiero que tú pelees por mí, yo quiero que tú me fortalezcas. Y Dios va a pelear porque Dios nos ama, porque Dios quiere una iglesia que lo busque, que le crea. Y lo octavo que les digo es: cambien su forma de hablar. Porque uno está orando unas cosas, pero sale de orar. Uno ora por sanidad y sale de orar y lo primero que dice es: ¿cuándo será que me operan? Y todo lo que oró ahí, ¿para qué oró? Ahí perdió el tiempo. La Biblia dice que en nuestra boca hay poder. Cuando uno declara: yo soy un vaciado, así va a vivir. Cuando uno dice: no, es que el trago me domina, así va a vivir. Borracho. ¿Por qué? Porque está declarando con su boca y eso se hace realidad. ¿Cómo hablas tú de ti? ¿Cómo hablas tú de ti? ¿Qué dices tú de ti? Yo soy un ¿qué? ¿Dices Dios está conmigo o te enfocas en el problema? Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que decimos, lo que nosotros decimos se hace realidad. Hay parejas que se separan. ¿Por qué? Porque cuando se agarran, él dice: yo me voy a separar, usted me tiene cansado, esto se acabó, esto. Ahí está, generando lo que va a pasar más adelante. Por eso tenemos que comenzar a hablar en bendición. Tenemos que comenzar a hablar en victoria. No nos podemos quedar viendo la situación, mirando con los ojos de la carne, sino vamos a mirar con los ojos de la fe. ¿Cuántos creen eso? Con los ojos de la fe. Señor, yo salgo hoy de este lugar creyendo que tú cambiarás las circunstancias, que tú harás algo nuevo en mi vida. Y empecemos a cambiar nuestra forma de hablar. Ahora sí, Alejito, súbele un poco. Quiero que por un momento pienses qué es lo que te afana, qué es lo que te estresa. Más. ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué no puedes dormir? Y vas a decirle hoy a Dios: cierra tus ojos y vas a decirle: Señor, yo te entrego esto que me preocupa, Señor. Esto que me afana, que me estresa. Señor, hoy te lo entrego. Dios, no tengo trabajo. Pues tu situación actual es que no tienes trabajo. Pero vas a decirle hoy a Dios: Señor, aunque no tengo trabajo, hoy voy a estar tranquilo y descansando y creyendo en ti, Padre. Señor, si tu hogar está pasando por un momento difícil, vas a decirle hoy a Dios: Señor, yo te entrego mi hogar. Yo te entrego mi hogar, Padre Santo. Señor, yo levanto el escudo de la fe. Y cuando vengan esos pensamientos que me dicen que todo va a salir mal, que las cosas no van a cambiar, Señor, hoy decido que voy a creer en tus promesas, en tu palabra, Señor. Aunque en el mundo vea lo contrario, vea las puertas cerradas, aunque vea enfermedad, vea cosas que no quiero, Señor, hoy en lo espiritual decido creer que las cosas van a cambiar. Y vas a entregarle a Dios en este momento tu preocupación. Vas a decirle con un lenguaje audible. Vas a decirle hoy: Señor, yo te entrego. Yo te entrego el dolor, Señor. Yo te entrego la ansiedad, la preocupación. En el nombre de Jesús. Señor, y yo te pido, comienza a llevarte el afán, la ansiedad, la preocupación. Comienza a llevarte, Señor, eso que no nos deja descansar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entrégale a Dios tu carga. Entrégale a Dios tu carga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vas a repetir conmigo esta oración. Y vas a decirle: Señor Jesús, hoy renuncio al afán, a la ansiedad,
Hoy renuncio a pensar siempre lo peor. Hoy renuncio a meditar en lo malo, a meditar en la enfermedad. Dile: hoy renuncio a meditar en lo difícil que está la situación. Y comienza a renunciar a esos pensamientos con los cuales has tenido luchas durante todo este tiempo. Dile: Señor, hoy renuncio a esos pensamientos de muerte, a esos pensamientos que me dicen que las cosas no van a cambiar. Y hoy suelto el afán, hoy suelto el estrés, hoy suelto la ansiedad. En el nombre de Jesús, y hoy decido creer lo que tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice que no nos preocupemos, Dios, por nada, sino que oremos por todo. Y quiero pedirte que te pongas de pie, y la preocupación que tú